11 menos cuarto de la noche, continuamos en directo en Madrid en línea, Broche de Oro, Rincón Cultural. Me acompaña el autor de esta noche, Josep Mercier. Buenas noches. Hola, muy buenas noches, encantado de estar aquí. Muy bien, encantado nosotros también de que nos cuentes este inicio de una trilogía. Sí, una saga, bueno, lo que he publicado ahora es el primer libro, Sí. y bueno, es una saga de fantasía, y bueno, muy contento de poder haberme iniciado. El pasado de Brian, ¿no? El pasado de Brian. Y tenemos un primer título, porque evidentemente la trilogía va a versar sobre esto. Exacto. Y aquí tenemos la profecía, ¿no? Sí, es el pasado de Brian, la profecía del Noisy Ghost, es la primera parte. Y bueno, es un libro que viene con mucha historia porque lo empecé con 11 añitos. Luego te lo iba a preguntar, ¿Sí? efectivamente, ¿no? Y que se ha ido haciendo poco a poco, exacto, como las buenas historias. Exacto, sí. Yo desde niño siempre he sido muy lector, me ha gustado mucho escribir y bueno, con 11 años no sabía que iba a escribir realmente un libro, pero bueno, empecé esta historia y poco a poco, a partir de unos dibujos y de unos personajes, estuve desarrollando la historia, metiéndome un poco en el mundo, vi cómo esos personajes iban cobrando vida en el papel, ¿no? Y eso me entusiasmó para seguir adelante, para seguir escribiéndola y bueno, poco a poco, con el paso del tiempo, pues fui alargando la historia, ya empezó a amigos, familiares a correr la voz de que había escrito un libro, y ahí es cuando pues nace un poco en mí la idea esa del escritor, de que realmente esa historia quería compartirla con más personas y que quería publicar el libro. Con 11, sí, bueno, te iba a preguntar que con 11 años la empezaste, ¿se ha mantenido la esencia o ha cambiado mucho? Sí, realmente ha cambiado mucho, es una obra que ha evolucionado mucho durante todos estos años, porque ahora yo tengo 26 ahora, o sea, han pasado más de 15 años de trabajo y han sido años en los que la he leído miles de veces y la he corregido y la he mejorado, y sí que han cambiado muchísimas cosas, porque lógicamente conforme iba leyéndola no es lo mismo cuando tienes 11, 12 años que 13, que 14, ¿no? La forma de querer expresar las cosas, en fin, todo tu ser cambia y Sí. Cuando vuelves a leer esa obra pues ves muchas cosas o imaginas nuevas cosas. Hombre, es que han pasado muchos años, ¿no? Y se pasan muchas etapas, porque de los 11 a los 26 que dices que tienes, exacto, sí, a lo mejor en otras edades de la vida, no sé, de los 50 a los 60 hay más igualdad, pero exacto, de los 11 a los 26 hay unos picos que ni te digo, ¿no? Exacto, entonces ya te digo, ha evolucionado mucho la novela, pero sí que es verdad que la esencia se ha mantenido, ¿no? Hay ideas que son originales, por ejemplo, los nombres de los personajes principales son tal y como yo lo imaginé con 11 años, ¿no? Para mí eso era importante, el mantener de alguna manera la esencia del libro, y también eso responde también un poco a lo que luego el lector encontrará en la obra. ¿Y por qué el género fantástico? Que podemos decir que está en alza ahora, pero yo no sé si también es justo decir que lo ha estado siempre, en cierta manera, ¿no? Que sí. parece que ahora hay muchas historias, muchos libros, nuevos autores, que es un género que se está potenciando, está teniendo una acogida bastante notable, pero creo que también viene de años atrás. Sí, yo realmente, ya te digo, era muy lector desde pequeñito, a mí siempre me han gustado los libros de aventura, de acción, y también es verdad que era muy lector de libros de fantasía, y justo entonces cuando yo empezaba a escribir y estaba en esta fase, ¿no? de escribir el libro, era cuando empezaban a sonar aquí, a crecer sagas como Harry Potter, El Señor de los Anillos. Entonces claro, el ver que ese tipo de... Un boom, ¿no? Por así decirlo. El ver que ese tipo de literatura era lo que realmente estaba gustando, ¿no? a la gente y había tenido ese éxito, también me incentivó a seguir por ese camino y continuar escribiendo una saga que en principio escribía por mero entretenimiento, porque a mí realmente me apasionaba escribir, y que poco a poco, pues bueno, fue lo que empieza un como sueño hobby publicarlo. termina, Exactamente. ¿no? Ahí en un libro. Vamos a ver, tenemos evidentemente a Brian sí. y a su hermano. Hoy tenemos un libro de los que no podemos destripar mucho, no sé si me equivoco, creo que no. No podemos, no, bueno, nos tenemos que meter un poco y tocar el argumento, como puede ser de otra manera. Dos hermanos, Brian, Charlie, investigadores. Venga, ahí empieza, ¿no? Digamos que es un poco la presentación. Exacto. Este libro, la saga, como he dicho, es de fantasía, pero sí que es verdad que tiene un arranque de thriller, de novela policíaca. En este primer libro, la primera parte del libro, especialmente porque los protagonistas, que son Brian y Charlie, son dos jóvenes hermanos que trabajan como detectives, y de ahí que arranque con ese inicio de investigación.
estos jóvenes han perdido a sus padres cuando eran pequeños, son huérfanos, y de ahí que mantengan una relación muy estrecha como hermanos. Después de ese accidente también hay cosas que investigar y que saber o conocer. Exacto, un poco la novela parte con ese primer misterio en el pasado del protagonista, de Brian, que es cómo ocurrió realmente o qué es lo que pasó en ese misterioso accidente en el que pierden a sus padres. A partir de ahí ellos se hacen mayores, se convierten en detectives y ahí es donde arranca la novela. A ellos se les asigna un caso de investigación a partir de la desaparición de una joven en Oddbury, que es el lugar en el que viven. Y un poco, bueno, esto sirve también de contexto para que se vea que el mundo en el que, en el que viven estos personajes es un mundo real tal y como lo conocemos, en una época actual a la nuestra, pero detrás de ese mundo realmente existe vamos a decir, la realidad fantástica, ¿no? Sí. Es un mundo en el que está fusionada la realidad y la fantasía. El contexto y el paisaje es fantástico. Exacto. Poco a poco lo que pasa es que vamos a ir conociendo, vamos a ir descubriendo ese mundo poco a poco, una serie de, pues todo un universo mágico donde vamos a encontrar personas que tienen un poder especial, que tienen un don oculto, sí, basado en el ocultismo. O sea, como algo paranormal en Oddbury, ¿no? Está basado, sí, más que paranormal, bueno, está basado en el ocultismo, pero al final es, pues bueno, es una especie de poder mediante el cual determinadas personas pueden canalizar su energía para actuar sobre la materia, y a partir de ahí pues vamos a encontrar lo típico, los bandos que utilizan ese poder para hacer el bien y los que lo utilizan para hacer el mal, y a partir de ese poder se da la posibilidad de que existan todo tipo de criaturas mágicas, de lugares ficticios, de objetos de poder, en fin, todo un universo que en este primer libro se abre las puertas para conocerlo, pero será a lo largo de la saga donde más, claro, podamos ir te pregunto por ellos, profundizando. Decíamos, todo este tipo de situaciones también van a acompañar otro tipo de tesituras a estos dos protagonistas, por así decirlo, que son desde misterios, víctimas, incluso a mentiras. Sí, exacto. Un poco va de la mano de ese caso de investigación con el que se inicia la novela. En esa primera parte, como he dicho antes, ellos empiezan a trabajar un caso de investigación y van a ir buscando pistas, interrogando sospechosos, en fin, una trama casi, como digo, policíaca, pero esas pistas que van hallando en ese caso, que parece del todo, pues bueno, casual, en realidad no lo es, porque poco a poco esas pistas les van acercando a ese mundo de fantasía. Es decir, será gracias a ese caso de investigación, a esos interrogatorios, a esos misterios, ¿no? Esa primera parte de misterio y de suspense, cómo los personajes realmente descubren el mundo de fantasía en el que luego se desarrollará toda la trama de toda la saga. Digamos que hemos comenzado diciendo que ese pasado con los padres de Brian y de Charlie que fallecen, ¿no? En unas circunstancias que entiendo que se irán desarrollando o irán teniendo constancia de los lectores a medida que pasen las páginas, pero sí que es cierto que ellos dos, estos dos hermanos, tienen un pasado un tanto desdibujado. No sé si conforme se avanza la lectura se empieza a pintar ese cuadro y empiezan a aparecer ya esas luces sobre las sombras que tiene su historia, su pasado. Sí, realmente quiero dejar claro que el que realmente el que tiene sombras en su pasado, por así decirlo, es Brian, ¿vale? No Charlie. Será a través de ese caso de investigación que ellos están trabajando, y a medida que avanzan y descubren ese mundo de fantasía en el que ellos viven, Brian también irá descubriendo una serie de interrogantes sobre su pasado que desconoce al principio de la novela, y bueno, llega un momento en la novela que él mira hacia atrás y no sabe realmente quién es, no sabe cuáles son sus orígenes, y precisamente él, que es detective y que se siente con las armas necesarias para ir en busca de pistas, pues sentirá esa ansia por descubrir realmente cuál es su pasado y qué oscuros secretos pues alberga el pasado. Esta primera novela siempre digo que es un poco introductoria a la saga, en el sentido en que o sea, invita a leer enseguida el segundo, ¿no? Sí, de alguna manera plantea los interrogantes de ese pasado de Brian, plantea el escenario donde se van a desarrollar toda la historia de los personajes, y da a conocer también pues, bueno, el mundo fantástico, ¿no? donde ocurrirá todo. Pero será, digamos, al final toda la saga es la que completa el pasado de Brian, y donde podremos ir uniendo todos los distintos elementos que vayan saliendo. Entonces, en ese sentido te tenía yo que preguntar, ¿el segundo y el tercer libro para cuándo los tenemos? ¿O ya están o cómo va eso? Pues, bueno, como te he dicho antes, el primer libro lo empecé con 11 años, lo acabé, pues a lo mejor no lo recuerdo, pero digamos que a los 12 yo me embarqué ya en el segundo cuando era pequeño, lo acabé, empecé con el tercero también, y ahí me frené, y ahí es cuando volví otra vez al primero y estuve ahí trabajando sobre ello. Entonces, el segundo lo tengo escrito porque lo escribí hace mucho tiempo, pero también he ido trabajando sobre él.
Y actualmente es una historia que la tengo empezada y acabada, pero con las últimas correcciones que hice antes de lanzar el primer libro, pues me toca hacer una revisión, sobre todo al ser una saga que está como un puzzle tan estructurada, ¿no? La historia tiene que encajar al último todo detalle, bien. ¿no? Exacto. Bueno. Pero espero que para el año que viene O sea, el próximo poder proyecto sacarlo. inminente es el segundo libro de la trilogía. Sí, sin dudarlo, acabar la saga y luego, por supuesto, pues seguir escribiendo porque, como he dicho, desde pequeñito lo llevo un poco. Claro, porque una vez que se acabe ¿no? la saga, luego hay más Sí, ambición y ganas de continuar con Claro que sí, esperamos con la que este escritura, sea ¿no? el primero de muchos. Y esta acogida y las críticas que estás teniendo de la primera entrega de la trilogía, ¿cómo están siendo? Pues la verdad es que yo estoy muy contento. Las primeras valoraciones, las primeras reseñas que he ido recibiendo a través de internet han sido buenas, han sido positivas. La gente se ha quedado con ganas de saber más y eso al final es lo que cuenta, ¿no? El que quieran saber más sobre Brian, O sea, que estarán deseando acoger ya ese segundo tomo, ¿no? Sí, hay muchas personas que sí, la verdad. Y ya te digo, soy muy contento. Bueno, pues Josep, cuando esté la segunda, pues te invitamos el segundo tomo a que nos sigas, bueno, no, iba a decir desvelar, pero no podemos desvelar, que nos sigas dando o invitando a leer la trilogía, que tenga mucho éxito y cuando se acabe el proyecto que continúen muchísimos más. Pues muchísimas gracias. Antes de terminar sí que me gustaría decir que estoy ahora promocionándolo aquí en Madrid. Justo mañana tengo una presentación del libro en la librería... Pues adelante lo decimos, claro que sí. En la librería Libros de Arena. En la Libros calle... de Arena que, por cierto, la temporada pasada su fundador vino aquí. Sí, en el mes de junio, terminando la temporada, sí señor. Pues en la calle, la librería está en la calle Capri, en número 15, si no me equivoco, y la presentación es a las 6 de la tarde. Entonces, pues bueno, si algún telespectador que nos está viendo siente interés por saber un poquito más sobre el pasado de Brian, pues está invitadísimo a pasarse por allí. 19 horas, Libros de Arena. 18. 18 horas, vale. Pues ahí la cita. Nos alegramos de que vaya también a esta librería, porque era un proyecto que en junio nos lo presentaba su fundador, bueno, pues como un nuevo andadura y está cuajando. Bueno, pues mucha suerte mañana en la presentación. Muchísimas gracias. Y nada, lo dicho, que tenga buena acogida y cuando haya el segundo, pues encantado de recibirte de nuevo. Igualmente, es un placer. Hasta Gracias, la próxima. Josep, hasta otra. Y a todos ustedes, 3 minutitos faltan para las 11 de la noche, un programa completo, el de Madrid en línea. Hemos comenzado muy pegados a la actualidad que se sucedía en Madrid, con lo local, con esa marcha, con esa manifestación contra la violencia machista. El debate no ha podido ser más interesante y sobre todo intenso entre los diputados autonómicos de nuestra Asamblea de Madrid. Muchísimas cuestiones, pero evidentemente abarcar la actualidad madrileña no da solamente para 2 horas, sino para mucho más. Y este broche de oro con Josep Mercier, que mañana en Madrid, en la librería Libros de Arena, a las 18 horas, presenta este primer tomo de su trilogía. Nosotros volvemos el próximo lunes, ya sabremos cómo habrá terminado esa lucha entre Hillary y Trump. Podríamos habernos ido a Estados Unidos, pero nos quedamos con la noche de los trabajadores que tiene lugar mañana martes en Canal 33. Más Madrid en línea el próximo lunes. Gracias y buenas noches.